Soy Manoli, alcaldesa de La Portera. Adiós. Es mi marido. Hemos cogido el sitio menos adecuado. Pues conocí este proyecto por medio de Esther, que vino a casa a contármelo. Como soy la alcaldesa, vino a comentármelo si lo podíamos hacer aquí en La Portera con la gente de aquí. Entonces a mí me pareció bien y, en fin, lo comenté con las demás chicas y a todas nos gustó. Pues mira, me enteré porque como Esther es la madre de una niña preciosa y es amiguita de mi nieto, pues entonces estaban jugando y me dijo, Sofía, que ella no me lo dijo así muy convencida de que yo viniera, y le dije, sí, 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 y no me hice más de rogar. Pues porque a mí cualquier cosa que se haga en la aldea me apetece hacerla. Y porque se hacen muy poquitas cosas, entonces cuando se hace algo pues me apetece. Y esta además me pareció muy interesante y me está resultando súper interesante. Me encanta todo lo que se está hablando, me estoy enterando de cosas que no sabía y me encanta. Yo no pensé en nada, más que vamos a ver qué pasa aquí, nada más. Pues la primera sesión creo que a todas nos gustó mucho, porque comenzamos hablando de juegos de antes, que ahora ya no se juegan, y cada una explicó un juego el que le pareció bien, o de los que se acordaban, y lo pasamos muy bien. Vamos, cada una explicó uno y Esther tomó sus notas y muy bien. A ver, yo leer nunca he sabido leer, pero escribir cojo un lapicero y me salen las frases así muy decididas. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo Sofía, impresionante cómo escribe, me encanta. Me encantan las cosas que dice y cómo las dice, está muy bien. No sabía yo que tenían esa faceta, ¿ves? Me he enterado de muchas cosas de aquí. El de ahora con las personas, con los abuelos, la familia, pues también cada uno ha contado su historia. No ya abuelos, padres, yo he contado mi historia desde que me acuerdo. Hay algo que me gustó mucho, fue cuando hablamos de la familia, que me enteré de cosas de mi propia familia que no sabía. Y de otra gente, ¿no? que me llamaron la atención de la gente y me gustó mucho saber cosas que no sabía. No, porque, hombre, más o menos aquí en la aldea se conoce todo más, pero algunas cosas sí que no las sabía. No, me gusta escribir sobre todo. A mí me da igual cualquier tema. Me gusta escribir, sí, y además he escrito, no mucho, pero sí que he escrito. Cuando éramos novios a mi novio le escribía versos y le escribía poesías. Sí, muy bien. Pero aquello ya se pasó. La verdad es que no me lo he planteado nunca, pero no me lo había planteado así. No sé, pensaba que lo escribían pues dramaturgos o lo que sea, que igual que escriben una novela escriben teatro, pero no me había planteado que se pudiera hacer así algo tan dinámico. Sí, porque yo con mi hermana me llevo 11 años y medio y ella, por ejemplo, no pudo estudiar y la mayoría de las que hay aquí tampoco se lo permitieron y yo ya he podido hacerlo. Y he podido hacer cosas y he hecho cosas que ellas
No sé, yo, por ejemplo, el agua potable y todo esto la trajeron cuando yo tenía 9 años. Yo, el ir a lavar fuera y esas cosas, pues prácticamente no lo he vivido. Y ellas pues han vivido una vida un poco más dura que la que he vivido yo. A pesar de que yo ya soy mayor también, no, yo he vivido cosas más adelantos que a lo mejor ellas. Una vida un poco más fácil que la de ellas. No, no me la imaginaba así. Esto me gusta más, creo, porque la otra yo no la he vivido, las que hacen en televisión o no sé cómo se hacen. Y esta me está gustando más, porque la estamos haciendo nosotras. La estamos como inventando no, participando cada una con su vida, Y entonces yo creo que va a estar bien, el final creo que va a ser bueno. Cuando pongamos TEN.